Preview. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio. Me encanta porque coincidimos, porque nos reunimos con todo el amor del mundo para poder traer gran contenido de valor que nos ayuda indudablemente para crecer juntos, para ser cada vez mejores. Entonces el día de hoy me siento tan contenta, muy afortunada, muy feliz y también muy agradecida porque tenemos como invitada a una mujer maravillosa, una mujer a quien admiro yo muchísimo, no solo por todos los logros que ha tenido hasta hoy, sino también por la gran calidad humana que tiene, por el gran ser humano que es, por ese don de gente que siempre manifiesta cuando platicas con ella, cuando la escuchas, y por esa luz tan hermosa que transmite. Entonces, pues el día de hoy nos acompaña Marisa Ventura. Bienvenida Marisa, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos, por traernos un poquito de tu luz, de tu sabiduría. Bueno, pues, ¿qué más puedo decirte, escritora, comunicadora, investigadora? Gracias por tu tiempo, porque sabemos que tu tiempo es limitado y el hecho de que nos dediques un poco de tu espacio para nosotros es una bendición. Bienvenida Marisa. Gracias, querida Mercedes. Bueno, gracias por todas tus palabras llenas de tanto amor y tanto cariño. Yo encantada de poder tener este diálogo, esta charla contigo. Y déjame decirte que las palabras que me regalaste hoy son absolutamente recíprocas en cuanto al amor, a la luz, al don de gente, que tuvimos la oportunidad de conocernos hace muy poquitito en la ciudad de Querétaro. Así que estoy encantadísima de que hoy podamos estar aquí, que se haya dado finalmente la oportunidad de congeniar agendas y que podamos conversar y entre las dos ir aportando un poquitito de luz, ¿no? Como yo tengo una amiga que siempre dice, bueno, no es que aportamos el granito de arena, aportamos una pepita de oro, cada Ay, qué uno belleza. desde su lugar, ¿no? Por más humilde y chiquito que sea. A veces no hay que hacer grandes cosas, pero por pequeño, si es desde el corazón, eso, entonces ahí está esa pequeña pepita de oro. Así que muy feliz de este encuentro. Ay, Marisa, muchísimas gracias. Te abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Igualmente. Y fíjate que me encantaría empezar con una pregunta un tanto disruptiva. Si yo te A ver. preguntara, ¿quién es Marisa Ventura? ¿Cómo tú te describirías o cómo tú te definirías, Marisa? Bueno, es una pregunta disruptiva y es una pregunta difícil, porque uno a lo largo de los años en su vida va cambiando, se va transformando. Yo durante muchos años puedo decir que me etiqueté de determinada manera cuando trabajé en la vida corporativa, hasta que luego yo sentí este llamado por explorar en profundidad la espiritualidad y darme la oportunidad de dedicar este tiempo o lo que resta tal vez de mi vida al estudio profundo de la espiritualidad de las mujeres a lo largo de la historia, las mujeres del Nuevo Testamento. Y hoy debo decirte que si algo me define es la búsqueda de un conocimiento, la búsqueda de un saber. Yo siempre me siento una peregrina porque voy caminando, transitando distintos lugares que gracias a Dios puedo viajar para mis investigaciones. Entonces soy una buscadora, soy una peregrina y trato muy humildemente, sin ningún tipo de pretensión, de comunicar todo lo que voy descubriendo. A veces son hallazgos que me sorprenden y por ahí hay otras personas que esa información ya la tienen hace mucho, pero como para mí es novedad, yo quiero compartirlo y comunicarlo. Y un poco todo esto hoy me define. A veces me siento muy unida a algunos personajes que a lo largo de la historia han sido acallados o distorsionados o maltratados o incomprendidos. Y yo digo, bueno, quiero devolverles un poquitito de justicia, desde un lugar de mucho amor y desde un lugar de un estudio también profundo, pero devolverles un poquito de justicia, ¿no? Que esas voces acalladas hoy sean recordadas como deberían haber sido. Con lo cual, a lo largo de todos estos años de mi vida siempre estudié, leí mucho, siempre fui una gran lectora de temas diversos, hasta que sentí que el tema del eterno femenino era lo que a mí me convocaba. Por alguna razón era lo que despertaba como ese fuego sagrado en mí. Así que estas son las cuestiones que a mí hoy más me definen y bueno, y comunicar todo aquello que voy aprendiendo, que voy descubriendo, compartir y un poquitito esto, ¿no? Creo que
El de buscadora, además de historiadora, investigadora y esto, pero el de buscadora, tal vez eterna, es lo que siento que más me define. Qué bonito, Marisa. Fíjate que no podamos coincidir en este espacio, que nos puedas traer toda esta sabiduría tan bonita que te define, toda esa luz tan maravillosa que irradias cuando se platica contigo, cuando se convive. Qué bonito, muchas gracias. Y fíjate que me encantaría otra preguntita también que me parece muy interesante en el ámbito espiritual, sobre todo. ¿Cuál crees tú que fue el papel espiritual más significativo de las mujeres que acompañaron a Jesús en su propósito? Hablando de Mira, yo creo que espiritualidad. estas, claro, estas mujeres que acompañaron a Jesús son mujeres que, y tenemos que ir acá al texto bíblico, ¿verdad? Tenemos que ir a los evangelios, porque allí es donde encontramos la mayor cantidad de información de estas mujeres que acompañaban a Jesús. Mujeres que al menos tienen nombre, por supuesto en esa época no existían los apellidos, pero que son reconocibles en el texto bíblico. A veces algunos personajes se entremezclan, es como que hay que armar un rompecabezas, pero según algunos relatos, y podemos ir en el caso de Lucas, Lucas habla de que algunas de estas mujeres fueron sanadas por Jesús. Es decir, fueron mujeres que en su momento fueron sanadas por Jesús y luego se van a transformar en sanadoras. Ellas fueron transformadas por la experiencia de vivir al lado de un maestro del calibre de Jesús, del voltaje espiritual de un maestro de estas características, y no hay lugar a dudas de que sus propias vidas fueron transformadas por lo que escucharon, por lo que vivieron, por lo que experimentaron al lado del maestro. Yo siento que todas estas mujeres que tuvieron roles diferentes, finalmente terminaron siendo maestras espirituales, sanadoras, sobre todo sanadoras, porque ellas aprendieron a sanar y aprendieron también la manera en la cual ellas podían sanar. A veces cuando pensamos en la sanación, cómo Jesús sanaba, pensamos que a veces tiene que haber sido algo milagroso, algo sobrenatural. Sin embargo, Jesús y estas mujeres luego van a sanar a través de la palabra, porque la palabra tiene una vibración. Nuestro tono de voz, la cadencia con la que hablamos, ya, además del mensaje que se transmite, sana. Sanaban también a través de la imposición de manos, como Jesús sanaba. Es decir, que fueron mujeres líderes, disruptivas en su tiempo. Claro, mujeres que dejaron todo para seguir a un hombre. Imaginémonos en el siglo I, porque cuando queremos pensar en ellas, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que calzar las sandalias del siglo I, las gafas del siglo I, y mirar la realidad como las miraban ellos, en ese entorno, donde la mujer era un poquitito más que un esclavo, la mujer era un poquitito más que un burro, y lamento hablarlo en estos términos, pero verdaderamente así era. Las mujeres no tenían derechos más allá que el de procrear, el de estar en familia, el de conformarse con ese entorno. No podían acceder al estudio, a la educación. Y algunas de las mujeres que acompañaron al Maestro Jesús accedieron a estudiar, tuvieron acceso al conocimiento. Con lo cual, fueron mujeres, y lo voy a hablar esto ya de una perspectiva siglo XXI, fueron mujeres intrépidas, fueron mujeres que aprendieron de lo que vivieron, de lo que experimentaron. Y yo, ¿sabes qué creo, Mercedes? Que ahí hay una información muy valiosa, porque las podemos describir a cada una, ¿no? A María Jacobea, a María Salomé, María Magdalena, a la cabeza de este grupo de mujeres, la Madre María, Santa Ana, una mujer fuerte, valiente, eh, Juana, también mencionada en el texto bíblico, Susana, bueno, la hemorroísa, la suegra de Pedro, que Jesús también sana, pero todas ellas, en definitiva, cada una de las que fuimos recogiendo luego sus historias, llegaron a ser maestras espirituales. Consolaban, ofrecían la paz, bautizaban, es decir, que son mujeres que por sus características personales nos han dejado un gran legado. Y hoy, aunque no nos demos cuenta, todo el legado que ellas dejaron, nosotras y nosotros podemos poner en práctica esta maestría espiritual que ellas nos dejan, ¿no? Para acompañarnos en nuestro camino. Entonces, yo siento que
Lo más importante es que estas mujeres han sido sanadas como cualquiera es sanada a través de la palabra, del reino de Dios. Todos tenemos cosas para sanar en nuestro día a día, en nuestra vida. Y estas mujeres que acompañaron a Jesús fueron mujeres diferentes y que recibieron ese don dentro de sí. Entonces a mí, bueno, por eso me encanta hablar de estas mujeres porque, bueno, vamos a ir desarrollándolas y vamos a ir contando un poquitito de cada una de ellas. Sí, total, me encanta, Marisa, tienes toda la razón, en efecto así fue. ¿Y por qué crees tú, Marisa, que sus historias han sido relegadas a lo largo de, pues, de los tiempos? ¿Y cómo crees tú que podemos nosotros reivindicarlas? Mira, creo que ya este espacio que hemos construido entre las dos ya es un espacio de reivindicación de estas mujeres que han quedado, fíjate, María Jacobé, María Magdalena, Marta, una vez que Jesús asciende a los cielos, luego de la resurrección de Jesús, ya no tenemos más información de ellas. ¿Qué pasó con este grupo de mujeres? Siempre se habla que Jesús tenía 12 apóstoles, hombres y 7 mujeres. Y las 7 son fácilmente reconocibles. Pero ya cuando vienen los hechos de los apóstoles, ninguna de estas mujeres aparece. Se pierden a lo largo de la historia. Ya no escuchamos más hablar de María Magdalena, ni de María Jacobé, ni de Susana. No sabemos qué fue de ellas en los canónicos. Para saber qué pasó con ellas, tenemos que ir a la tradición oral y a los evangelios conocidos como apócrifos, que estos evangelios apócrifos quiere decir que estuvieron ocultos. De ahí viene la palabra apócrifo. Apo significa debajo de, es decir, que estuvieron enterrados, ocultos. Con lo cual, estas mujeres que han sido silenciadas, recordemos que los relatos que tenemos de estas mujeres que han sido acalladas, ocultados, son relatos escritos por hombres. No tenemos que olvidar este tema. Y cuando finalmente se conforma la Iglesia Católica como la conocemos hoy, pasa a ser absolutamente patriarcal. Entonces, encontramos que hay padres de la iglesia, pero no encontramos madres de la iglesia, padres del desierto. Bueno, empezamos a ver cómo la fuerza masculina relega a la femenina. Y esto se va a dar durante muchísimos siglos. Claro, por supuesto, estas mujeres son reconocidas, pero si uno le pregunta a cualquiera, bueno, ¿qué pasó con María Magdalena? La anunciadora de la resurrección, entre tantos otros hitos en la historia de María Magdalena. Estas mujeres que acompañaron al maestro, María Magdalena, Marta Jacobé, Salomé, María, Susana, Juana, todas fueron testigos del Calvario, testigos de la crucifixión. Muchas de ellas acompañan a Magdalena, algunos las mencionan, otros dicen que María Magdalena estaba sola y descubren la tumba vacía. Muchas llegan para ir a ungir el cuerpo del maestro y allí es donde luego María Magdalena, según la tradición es a quien Jesús le brinda el honor de ser la primera persona a quien se aparece resucitado. Ella es la anunciadora, va y anuncia que el maestro ha resucitado. Bueno, ahora, ¿qué pasa después con estas mujeres? Desaparecen, las invisibilizan. Es decir, que tienen un lugar protagónico hasta determinado momento. Y después, claro, pensemos lo siguiente. Una vez que Jesús es crucificado, muerto, sepultado, los apóstoles, ¿dónde estuvieron? Porque en la crucifixión no había ningún hombre. Todos tenían miedo. Es el propio Pedro que en el Evangelio de Magdalena va a decir, pero si esto han hecho con el Maestro, si no han tenido consideración, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a seguir ahora y salir a predicar el Evangelio? Con lo cual, a partir de ahí, vemos cómo las mujeres son las que toman el liderazgo. Las mujeres van y anuncian. Las mujeres no tienen miedo, están a los pies de la cruz, se mantienen leales, firmes. María Magdalena es la primera mujer en encontrar la tumba vacía. ¿Qué pasa? Ella va y anuncia y no le creen. Entonces va Pedro, va el otro discípulo, lo que se conoce como la carrera de la tumba, hasta que llegan y ellos corroboran lo que María Magdalena había dicho, porque en principio no le creyeron. Con lo cual, fíjate qué tremendo es que luego estas mujeres, si bien tienen un espacio en el texto bíblico, no vamos a decir que no, pero después, ¿qué pasó con ellas? ¿Cómo Jesús que les daba tanto lugar desaparecieron? Y ahí es donde tenemos que ir a la tradición oral y tenemos que ir también a estos evangelios apócrifos. Con lo cual, gran parte de estas mujeres, según la tradición oral
y hoy está también validado por la Iglesia Católica, junto con María Magdalena, Marta y Lázaro, llegan al sur de Francia. Y allí, cada una de ellas, en distintos lugares, despliegan su ministerio, llevan la buena nueva, cuentan los hechos de Jesús, las enseñanzas, las parábolas. Hete aquí que tanto Marta como María Jacobé y María Salomé y María Magdalena, por supuesto, son veneradas fuertemente hasta el día de hoy en el sur de Francia. Pero ellas, ¿sabes qué hacen? Se separan. Entonces, mucha gente no sabe que María Magdalena va y predica y tiene un ministerio muy largo de muchísimos años, un apostolado donde ella evangeliza, donde consuela, donde lleva la paz, donde lleva esta buena nueva. Lo mismo hace Marta. Marta, la hermana de María Magdalena, que tiene un rol en el texto bíblico de diaconisa, porque ella estaba siempre dedicada al servicio, preocupada por los alimentos para la gente que acompañaban al maestro, que a nadie le faltara el sustento, lo mismo que Juana. Juana también era una diaconisa, de ahí viene el término de diácono. Diácono es el que sirve, el que ayuda. Magdalena fue una discípula que quería aprender porque sabía que luego la misión de su vida iba a ser llevar ese mensaje, esa buena nueva, predicar, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿qué pasó? Se las invisibilizó de determinada manera, sí, porque muy poca gente sabe que Marta tiene una basílica enorme que se la venera en la ciudad de Tarascón, donde se le atribuyen milagros, curaciones. No se sabe más de Marta en el texto bíblico. María Magdalena con su apostolado. Bueno, hay lugares que se van a visitar donde se cuenta que María Magdalena enseñaba allí la buena nueva, donde enseña a sanar, ¿verdad? Entonces, hay realmente todo un legado precioso que hoy está volviendo a salir a la luz, pero que no se conoce de ellas. Porque verdaderamente si uno quiere buscar información de ellas, bueno, hay que ir a la tradición oral y hay que ir a estos textos apócrifos, que estos evangelios que se encontraron en el año 1945 allí en Nag Hammadi, se tardaron 30 años en traducir. Con lo cual, estamos ahora empezando a sacar a la luz toda esta información valiosa de estas mujeres, de las cuales luego vamos a hablar de sus características personales, ¿verdad? Pero han hecho un trabajo enorme que hoy nos sigue sirviendo de guía. Han sido, sin lugar a dudas, referentes de un tiempo que para mí es un tiempo eterno, son mujeres atemporales que hoy podemos reivindicar y volver a aprender de estas maestras. Fíjate, ahorita que te escuchaba, Marisa, qué interesante el poder, como bien lo pusimos en concepto, reivindicarlas, recordarlas, sacarlas a la luz, después de tantos años en donde habían estado, como bien lo comentas tú, escondidas, poco valoradas. Y me parece muy interesante todo lo que nos comentas y qué bonito el poder que nos hables, ¿no? De cada una de ellas y poder hablar de sus características, un poquito de su historia, para poder conocer un poquito más a fondo, ¿no? Ujú. Todos esos valores interiores que salieron a la luz, ¿no? Y que ahora nosotros como mujeres dentro de la actualidad pueden ser un ejemplo valioso. Probablemente, como ocurrió en el siglo I, hoy se está dando de nuevo, porque hoy, y esto a las claras lo podemos notar, las mujeres somos las que estamos impulsando un fuerte movimiento espiritual. Las mujeres estamos siendo vanguardia en todos los movimientos espirituales. Ya hablamos de eventos donde hay, ya sea ceremonias del cacao, rituales de sanación, bendiciones del útero. Hoy yo lo veo, yo hago viajes iniciáticos al sur de Francia, a Tierra Santa. El 90% de las viajeras que quieren despertar esta llama sagrada son mujeres. Hago eventos, charlas, conferencias y gracias a Dios cada vez hay más hombres, tengo que decirlo, que los hombres siempre son tremendamente bienvenidos porque hay muchos hombres que también quieren acercarse a este despertar espiritual, pero cuando miramos el siglo I y lo traemos al siglo XXI, en el siglo I, estas mujeres que acompañaron a Jesús fueron mujeres que tienen todo un hilo conductor con respecto a determinados valores. Por ejemplo, fueron mujeres de valor, fueron mujeres que tuvieron mucho coraje
para enfrentar lo que estaba ocurriendo en el siglo I, donde la mujer no tenía mucha libertad. Sin embargo, ellas seguían al maestro. Jesús fue un maestro itinerante. Iba de pueblo en pueblo. No tenía una casa propia, no tenía un trabajo rentado. ¿Quiénes aportaban con sus bienes, con sus alimentos, con lo que tuvieran? Las mujeres. Y esto está escrito en el texto bíblico. María Magdalena, que era la líder de este grupo de mujeres, de hecho hasta Mateo lo menciona y dice que Magdalena era una mujer que tenía un estatus personal de alto rango. Juana, la mujer de Cusa, que era un servidor de Herodes, también era una mujer que tenía muy buen pasar económico, seguía al Maestro Jesús y ella aportaba alimentos, bueno, todas en general, mujeres fuertes. Si voy a circunscribir este grupo, luego de la resurrección de Jesús, María Magdalena, acompañada por sus hermanos Marta y Lázaro, junto a María Jacobé y María Salomé, abandonan Judea en busca de refugio, en busca de una vida de mayor paz, y llegan a lo que era en ese momento la Galia. Ahora bien, ¿qué características tomamos? ¿Fue fácil haber dejado su tierra y haberse tenido que ir a empezar de cero a un país que no conocían, probablemente con un idioma diferente, habiendo atravesado un drama terrible, porque la vida de Jesús y de estas mujeres que lo acompañaron estuvo también matizado por el dolor, por la tragedia, por la sangre, por la tortura, por las amenazas? Una vez muerto Jesús, el propio movimiento del Maestro Jesús queda descabezado. Imaginémonos los momentos de temor, de incertidumbre, de los propios apóstoles diciendo, bueno, si al maestro lo han matado y no han tenido consideración con él, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Con lo cual todos se separan, luego empiezan cada uno a predicar y van a evangelizar a distintos lugares. Bueno, todo este grupo de mujeres se van y llegan a la Galia, a lo que hoy conocemos como Francia. Característica número uno, mujeres leales, nunca abandonaron a Jesús, ni en la cruz, ni en el Calvario. En la única estación que Jesús habla, a lo largo de las 14 estaciones del Calvario, es en la parada 8, donde le habla a las mujeres. Fíjate que en las 14 estaciones Jesús no habla. En la única que Jesús habla es en la parada 8, que le habla a las mujeres. Y le dice, mujeres de Jerusalén, no teman por mí, teman por vuestros hijos, pues si esto le han hecho al Hijo del Hombre, ¿qué será de las generaciones futuras? Con lo cual Jesús tiene en alta estima a las mujeres. Bueno, este grupo de mujeres que nunca lo abandonan, que son leales, que se mantienen firmes a los pies de la cruz en el Calvario, luego son mujeres que se van, que dejan su tierra natal. Imaginémonos por un momento, dejando todo, subiéndonos a un barco que no llegaron de casualidad, sabían que iban a la Galia. Mujeres resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Cuando nosotros podemos recuperarnos de algo doloroso, profundo, trágico, y de eso sacar la máxima experiencia y el potencial. ¿Sabes qué es? Como volver a nacer. Eso en algún punto es la resiliencia, ¿no? Es que volvemos a nacer, nos fortalecemos a partir de una situación difícil, dura, que la vida nos enfrenta con ello. Con lo cual, mujeres resilientes, sin lugar a duda, tuvieron que empezar de cero en un país y una tierra que no era la de ellos, abandonando todo, familiares, amigos, entorno, o sea, un cambio drástico de vida. Y ninguna, fíjate, se ha quedado en el victimismo, ninguna se quedó llorando sin saber qué hacer en la tragedia y en el drama. Sacaron fuerza de flaqueza y se reinventaron, porque todas entendieron que de todo lo que habían vivido, ahora tenían que llevar esta buena nueva para que otras personas pudieran verse favorecidas, que sus corazones pudieran encenderse y tener una nueva fe. Tener fe en el reino de Dios, que era el gran proyecto de Jesús, bajar el cielo a la tierra. Porque ¿cuál fue el gran proyecto de Jesús? Instaurar el reino de Dios. De hecho, cuando Jesús se le aparece resucitado a los apóstoles, ¿qué es lo primero que le preguntan? Maestro, ¿cuándo reinstaurarás el reino? ¿Y qué le dice Jesús? No está en el Hijo saber lo que vendrá según el Padre. ¿Y qué es lo que pretendían los apóstoles saber? ¿Cuándo vamos a derrotar a Roma? ¿Cuándo se va a instaurar el reino, el famoso reino de Dios? Claro, es que Jesús fue un incomprendido porque en algún punto los apóstoles creían que se iban a levantar contra Roma.
Y el reino de Jesús no era de la tierra, era un reino de los cielos. Qué importante todo esto y qué aliento para nosotras en los tiempos actuales el poder rescatar esos valores que ellas vivieron para poder también hacer nuestra mejor versión con lo que nos toca, ¿no? Sí, claro. Y mira, y aquí me viene, con esto que decís, me viene algo a la cabeza, porque fueron mujeres que en definitiva fueron leales a su corazón, hicieron lo que verdaderamente sentían cuando tomaron la decisión de seguir con el riesgo que implicaba seguir a un maestro de las características de Jesús, porque Jesús debatía con los fariseos, Jesús tenía una mirada disruptiva, Jesús decía, porque les han dicho, pero yo les digo. Entonces Jesús todo el tiempo traía una nueva enseñanza de lo que habían enseñado anteriormente, lo que se interpretaba de la Torá. Jesús tenía una interpretación muy personal, muy carismática del texto bíblico y de la Torá. Estas mujeres fueron fieles a sí mismos, escucharon la llamada de su corazón. Por ejemplo, en el siglo I sabemos que las mujeres no podían acceder al estudio. El estudio era cosa de hombres. Las mujeres no podían hablar, ni cuando estaban en el templo podían preguntar, ni tampoco cuando caminaban por la calle, si tenían alguna duda que habían escuchado al rabino y querían preguntar porque algo no habían entendido, ni siquiera podían preguntar en el trayecto del templo a la casa. Tenían que preguntar ya en la intimidad del hogar a su marido. Entonces, María Magdalena, y tenemos muchas fuentes que así lo corroboran, muchas, había tenido acceso al estudio, al conocimiento. María Magdalena fue una mujer letrada, una mujer judía que sabía leer, que sabía escribir, que interpretaba muy bien las enseñanzas del maestro. ¿Y cómo sabemos que era una mujer culta, una mujer letrada, una mujer rica? Porque nos dejó un evangelio. Nos dejó un evangelio escrito de su puño y letra. Cuando sabemos que Pedro nos dejó un evangelio, hay alguna carta, por supuesto, atribuida a Pedro, pero Pedro sabemos que quien le escribía en su nombre era Marcos, que se queda y sigue siempre al lado de Pedro. Con lo cual, en esa época, las mujeres que tal vez de manera oculta estudiaban, aprendían la Torá, los salmos, eran pecadoras. Entonces, a mí me gusta mucho aquí traer a un teólogo, Jean-Yves Leloup, un teólogo francés, que a mí me encanta, y él dice, bueno, María Magdalena, desde cierta perspectiva en el siglo I, era considerada pecadora. ¿Por qué? Porque hacía algo de hombres, hacía algo que no, sin embargo, ella fue fiel a su corazón, a su llamado. Fue una mujer tal vez desobediente, tal vez rebelde. ¿Por qué? Porque quería tener el conocimiento del reino de Dios. Estudiaba la Torá. Según un investigador, Lawrence Gardner, dice que el padre de María Magdalena era el líder de la sinagoga de Cafarnaúm. Bueno, a ver, siendo el líder de una sinagoga, era lógico que la hija aprendiera algo, ¿verdad? Con lo cual es apasionante ir descubriendo todas estas cosas. Pero cómo estas mujeres quisieron ser libres, tuvieron esa libertad para poder seguir a este maestro itinerante, a este rabí de Galilea que iba bajando el reino de los cielos a la tierra. ¿Fueron tal vez desobedientes para las reglas de su época? Sí, y aquí la incluimos a la Madre María, ¿no? Porque la Madre María era la primera en seguir a su hijo. Entonces tenemos allí a la Madre María, a la hermana de la Madre María, María Salomé, ¿no? Que era la madre de Santiago el Mayor y de San Juan Evangelista. Salomé también a veces está mencionada como la esposa de Zebedeo. Bueno, era una de las hijas de Ana, una de las tres Marías, la hermana de la Virgen María que acompañaba a Jesús. Entonces son personajes fabulosos para ir descubriendo, y mujeres fuertes, mujeres resilientes, mujeres que se mantuvieron ahí al pie de la cruz y en todo el camino del Maestro, pero que luego estas mujeres tuvieron un camino propio, cada una de ellas, en la prédica, en el diaconeo. Bueno, Marta fue fabulosa porque en la ciudad de Tarascón, en Francia, tiene una iglesia enorme, preciosa, María Magdalena en Saint-Maximin. La tumba de María Magdalena, que sus restos descansan allí en el sur de Francia, es considerada la tercer tumba más importante de toda la cristiandad, después del Santo Sepulcro en Jerusalén y de la tumba de Pedro. Es decir, que son mujeres muy valientes, mujeres líderes, maestras espirituales, que bautizaban, ¿no? Que sanaban a través de la imposición de manos, que consolaban. Es decir,
que fueron mujeres que no se quedaron. Bueno, ahora nos vamos de nuestra tierra, llegamos a Francia, ya hemos tenido una vida en algún punto difícil con la crucifixión y todo lo que pasó con nuestro maestro. No, no. A partir de toda esa experiencia, ellas salen al ruedo, enfrentan lo que está por venir y no tienen miedo y son valientes. Por eso digo, han sido maestras y que todas tienen características que hoy podemos aplicar en el siglo XXI. Total, total. Y fíjate que ahorita que mientras hablaba, recordaba también una figura que también es fascinante de Santa Tecla. Uh, Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito sobre la vida de Santa Tecla, ilustrarnos con tu sabiduría, ¿no? Respecto de algunas características particulares que creo que también puede llenar, ¿no? De luz también este espacio. Mira, Santa Tecla es un personaje poco conocido porque ella no aparece en el texto bíblico, pero aparece en un texto que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Tecla fue una mujer irreverente, una mujer fabulosa, una mujer también letrada, y voy a contar un poquito su historia. Ella es una mujer del siglo I también, que no perteneció al grupo de seguidoras, se cree que nace en el año 30, es de Antioquía, con lo cual, mira, la vida de Santa Tecla es tremenda. Ella está en su casa y de la ventana de su casa empieza a escuchar la voz de un hombre que venía a predicar y a contar las enseñanzas de Jesús, hablar del reino de Dios, de la buena nueva, y ella se empieza a enamorar de esa oratoria, de ese discurso durante, dice el texto, este texto apócrifo de Pablo y Tecla, que durante 3 días con sus 3 noches, Santa Tecla escucha a Pablo, a Saulo de Tarso, escucha hablar su oratoria, dicen que Pablo era un hombre muy carismático, y ella se empieza a enamorar de eso que escucha, de esa buena nueva, de vivir el reino de los cielos. Tecla estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba Tamariz. Pero ¿qué hace? Ella estaba desesperada por ponerle cara a esa voz. Con lo cual, un día se escapa para conocer a Pablo. Este aquí que ella conoce a Pablo y decide no volver a su casa y decide seguir a Pablo. Y Pablo le dice, Tecla, me vas a dar muchos problemas. Sos una mujer inteligente, una mujer muy hermosa, y yo ando por los caminos y vamos a tener problemas. A lo cual Tecla le dice, yo voy a vestirme de hombre, me voy a cortar el pelo y voy a salir a caminar por los caminos, a aprender de tu enseñanza y también a predicar. Bueno, este aquí que la familia de Tecla piden la muerte de Tecla, la muerte de Pablo. Pablo es apresado, Tecla es apresada y se la condena a Tecla a la hoguera. Este aquí que en el momento en el cual Tecla está siendo, ¿no? A prender la pira para ser quemada en la hoguera, se cuenta la traición que arriba de esa pira enorme aparece una gran nube negra y se larga un diluvio, con lo cual ella logra escapar como una Juana de Arco, podríamos decir. La atan a la hoguera, desnuda, dicen que ella encuentra por allí ropa de hombre, se pone la ropa de hombre, ya tenía su pelo corto, y un niño que estaba por ahí la lleva hasta el lugar donde Pablo la estaba esperando. La historia de Tecla es una historia fascinante porque es una mujer que se bautiza a sí misma en el momento en el cual luego la siguen buscando, para eternamente, para condenarla por sacrílega, con lo cual la familia estaba tremendamente enojada. Bueno, pero Tecla nunca renuncia a hacer lo que entendió que su alma había venido a hacer. Santa Tecla fue una gran maestra, virtuosa. Ella sale por los caminos junto a Pablo a predicar, a llevar el reino de los cielos, ¿no? A hablar del camino del alma, de cómo uno tenía que poner la otra mejilla, de amarnos los unos a los otros. Sin embargo, al poco tiempo ella vuelve a ser apresada porque cuenta la historia que el rey de Siria, cuando la ve a Tecla con Pablo, se la pide a Pablo para sí. Y Pablo dice que él no la conoce para tratar de que no los vinculen y que la dejaran en paz a Tecla. Bueno, finalmente este hombre quiere tomar la Tecla por la fuerza y dicen que Tecla es tan violenta en su defensa que este hombre queda muy expuesto ante todo el pueblo. Entonces la condenan a muerte, la tiran en una arena
supuestamente con bestias salvajes. Pero entre esos leones que habría por ahí, había una leona mujer con la cual Tecla le empieza a hablar. Y esta leona se pone delante de Tecla, la defiende de los leones, y pasa algo muy curioso, Mercedes. Había un montón de mujeres mirando cómo esas bestias se iban a comer a Tecla. Y estas mujeres entienden que Tecla no había cometido ningún sacrilegio, que estaba siguiendo a un hombre por amor, que quería una vida austera, que estaba tratando de transformar esos corazones hacia el bien, y son las propias mujeres que estaban ahí las que empiezan a gritar a favor de Tecla y empiezan a tirar mirra, incienso y pétalos de rosa. Dicen que estos aromas eran tan hermosos que las bestias salvajes se duermen y finalmente Tecla se escapa. Bueno, Tecla hoy es una santa para la Iglesia Católica, es reconocida, bueno, es la patrona de Tarragona, la basílica que es hermosa, cuenta todo el martirio, es una mártir del siglo I, y cuentan finalmente toda esta historia de esta mujer tan valiente, una mujer que le pide a Pablo que la bautice y Pablo en un momento le dice, Tecla, tienes que ser paciente. Y ella dijo, yo me voy a bautizar a mí misma. Con lo cual ella, en el momento en el cual había sido tirada ahí, entra en una fosa que había allí con agua, se sumerge, se bautiza a sí misma y dice, en el nombre de Jesucristo, yo, Tecla, me bautizo. Bueno, Tecla es un personaje hermoso, es una santa para la Iglesia Católica, como dije antes, una mujer que finalmente termina siendo enterrada con Pablo. Y aquí hay otra versión, porque la otra versión de la historia cuenta que finalmente Tecla fue la esposa de Pablo, quien acompaña a Pablo desde el primer momento en todo su recorrido de evangelización. Es decir, que tenemos aquí otra gran historia de amor que probablemente quedó en este texto apócrifo. ¿Y cómo sabemos que Tecla existió? ¿Y cómo sabemos que este texto apócrifo tuvo validez? Bueno, porque aquí hay un teólogo, podríamos decir, uno de los primeros padres de la iglesia, que fue Tertuliano, quien en el siglo II va a decir, no vaya a ser cosa, ay, perdón, que mujeres desvergonzadas tomen de ejemplo a Santa Tecla y se atribuyan el don de enseñar la palabra de Dios y de bautizar. Es decir, que bueno, este texto se sabe que hubo muchas copias hoy recuperadas, hay muchos eruditos que saben que se da validez a este texto. De hecho, finalmente Tecla es reconocida como santa por la Iglesia Católica. Es decir, que se le atribuye toda la validez de haber caminado junto a Pablo y de haber sido enterrados los dos juntos. Así que bueno, allí probablemente haya que seguir explorando si esta historia de esta mujer tan virtuosa, que entendió lo que era el valor del coraje. Me encanta porque Megan Watterson, una escritora norteamericana que escribió María Magdalena Revelada, un libro fabuloso, dice, con Tecla el coraje se enfrentó al coraje. Es decir, ¿no? Tecla se tuvo que enfrentar a situaciones tremendas en su vida y finalmente fue una mártir porque la terminan matando, pero es como el coraje mira a la cara al coraje, ¿no? Entonces, bueno, Tecla es un fabuloso ejemplo también. Yo invito a que todos busquen la historia de Santa Tecla, porque es una historia de una mujer fuerte, valiente, poderosa, una mujer sabia, una mujer muy libre, que no quería ser lo que se esperaban de las mujeres en esa época. Al igual que, ¿no? Fue como una Juana de Arco, mucho Juanita más posterior, pero Juana de Arco con estos mismos valores no quería resignarse a lo que se esperaba de las mujeres, que fuera simplemente la procreación. Tenían otros objetivos en su vida, otras inspiraciones, ¿no? Entonces, bueno, ellas son modelo de rol, sin lugar a duda. Qué hermoso. Marisa, y ahorita que te estoy escuchando y todo, se me ocurre alguna otra mujer que para ti, sé que todas son importantes porque todas tienen una historia hermosa, valiosa, ¿no? Pero Sí. otra mujer que haya sido para ti eh, indiscutiblemente importante como para mencionar y que no haya estado como reconocida pues dentro de los textos bíblicos. Bueno, a ver.
Sin lugar a dudas, para mí el rol más fuerte de estas mujeres que acompañan al maestro, indiscutiblemente es el rol de María Magdalena. No puedo dejar de mencionarla porque sin lugar a dudas lo es, y gran parte de la historia de Magdalena quedó muy oculta. Pero yo siento que hay muchas mujeres que fueron incomprendidas a lo largo de la historia o que tratadas de locas, tratadas de brujas, ¿no? Mujeres que han sido menospreciadas, mujeres que han terminado de manera cruel y que tuvieron este hilo conductor, ¿no? El hilo conductor siempre es el amor a un saber, el amor a una sabiduría, el amor al Maestro Jesús, el amor a Dios, el amor a la vida. Entonces, hay muchas mujeres que probablemente fueron distorsionadas y que hoy se están haciendo relecturas de estos personajes, se están revisando las historias de muchas de estas mujeres, mujeres que han sido reinas, como el caso de Ana Bolena, o como el caso de María Antonieta, o el propio caso de Leonor de Aquitania, una mujer que participó en la cruzada a Tierra Santa, una mujer que tuvo 10 hijos, que fue la madre de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra, mujeres muy aguerridas, que en el caso de Leonor de Aquitania, bueno, una mujer brillante, ¿no? Lo mismo Ana Bolena, reina de Inglaterra, una mujer absolutamente incomprendida. ¿Por qué? Porque hablaba de teología, hablaba de otros temas que sorprendían para ser una mujer, que decían que la Biblia tenía que ser traducida al idioma de cada país y no tener que estar siempre leyendo en latín. Recién se va a aceptar la traducción del texto bíblico a las lenguas vernáculas cuando termina el Concilio Vaticano II. Estamos hablando fin del año 1965. Con lo cual, imaginémonos, ¿no? Todo lo que conlleva esto. Pero en este momento por ahí pensar bueno, Santa Tecla sin lugar a dudas fue una de estas mujeres que sale de un texto apócrifo, ¿no? Y que verdaderamente es lindo recuperar su historia. Bueno, hay muchísimas mujeres que han sido reconocidas como mártires y ahí encontramos a Santa Filomena, Santa Lucía, bueno, Santa Bárbara. Santa Bárbara también tiene otra historia trágica porque ella quería dedicar una santa del siglo III, se la reconoce con una torre y Disney hizo la película de Rapunzel. La historia de Rapunzel encerrada en la torre es distorsionada y cambiada. La historia de Santa Bárbara, ¿no? Una mujer que quería dedicar su vida a Dios, entregar su vida y era absolutamente cristiana, y el padre la quería casar. La encierra en una torre y varias veces intentó matarla hasta que, mirá lo que ocurre, es tremendo. El padre decapita a Santa Bárbara y en el momento que la decapita, un rayo mata al padre porque se larga una tormenta feroz y el padre muere atravesado por un rayo. A partir de ahí, Santa Bárbara es la patrona de los bomberos, es la patrona de la tormenta. Bueno, cada santa de estas que han sido mártires, que hay muchas, ¿no? Como Santa Ágata, como Santa Lucía, todas del cristianismo más primitivo, siglo II, siglo III, todas tienen una gran historia por contar. Con lo cual, bueno, es muy apasionante leer la historia de estas mujeres porque estas mujeres se mantuvieron firmes. No quisieron entregar su vida, ninguna de ellas. Todas quisieron emular de alguna manera a estas mujeres que caminaron con el maestro, ¿no? Y quisieron dedicar su vida a tratar de traer esta buena nueva. Con lo cual han sido mujeres todas de mucho coraje, de mucha valentía, mujeres que no quisieron resignarse, mujeres valientes, ¿no? Incansables, además. Por eso digo, algunas mujeres rebeldes, desobedientes, intrépidas, inteligentes, pero que lucharon por lo que cada una de ellas quisieron y no tuvieron miedo. A veces, una vez alguien me dijo, mira Marisa, el temor es algo que dura un rato, que se atraviesa. Una vez que atravesás el miedo y te enfrentás y lo mirás cara a cara, lo pasás, recuperás ese coraje y esa valentía, ¿no? Para hacer lo que tengas ganas de poner en práctica en tu vida. A veces el miedo es un mal consejero, pero también al miedo hay que enfrentarlo. Y todas ellas son realmente modelo de, bueno, enfrentar esto que a veces nos cuesta y saber que podemos,
que podemos cuando nos proponemos un objetivo en nuestra vida, poder cumplirlo y tener una vida plena y llevarlo a cabo. Mira qué bonito todo esto que dices, porque no hay valentía sin atravesar el miedo. No puede haber una valentía si no atraviesas tu mayor temor. Entonces aquí Exacto. yo creo que lo importante es cómo tú te levantas después de la adversidad. ¿Cuál es esa fuerza, tu propósito de vida interno que quieres tú tener para salir adelante y para llegar pese a las pues inconveniencias, ¿no?, que pudieras atravesar en tu caminar? Entonces, yo creo Exacto. que como cierre podemos rescatar varios valores de estas mujeres antes de que se nos acabe el tiempo. Marisa, no creas que no lo estoy midiendo. Estoy aquí Gracias, súper checando todo para no quitarte tanto tiempo. Pero por favor. los valores importantes que podemos como rescatar, ¿no? Tú me dirás resiliencia, valor, Fortaleza. fortaleza. Dijiste algo muy tremendamente asertivo, el tema de la actitud, porque si uno no tiene esa actitud frente a la vida, de decir yo me paro firme frente a la vida, estas mujeres de las que hablamos hoy son todas mujeres que se pararon firmemente frente a la vida, frente al propósito, sabiendo lo que querían hacer. ¿Es fácil saber cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué vine a la tierra? Para levantarme, desayunar, ir a trabajar, la casa, la familia, volver a dormir, levantarme, y cada día una repetición eterna. Sí y no. Sí, porque es parte de la vida, el sustento y lo que todos necesitamos para vivir, pero también tenemos que poder encontrar ese otro propósito que está dentro de nuestra alma, que ya va un pasito más allá de la cotidianeidad y del mundo material en el cual vivimos. Vamos a tener obstáculos y con fortaleza esos obstáculos nos están marcando el camino a seguir, nos están enseñando, tenemos que tomar las enseñanzas que esas circunstancias adversas nos ofrecen. Bueno, estas mujeres tomaron esas enseñanzas de situaciones complejas, de situaciones duras, probablemente de sentir que tocaron fondo, con lo cual la actitud que le pongamos a la vida, una actitud positiva, a pesar de que muchas veces tenemos situaciones complejas, bueno, dentro del mapa de la vida, el bien y el mal nos integran, nos convocan. Y tenemos que saber que dentro de nuestra vida y dentro de la creación de Dios está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el mal hay que atravesarlo y los obstáculos están para aprender y para poder superarlos y salir adelante. Entonces, la resiliencia, es decir, sacar aprendizajes, pero no me quedo en el dolor. No, no, voy a poder tener convicción, tener perseverancia. Yo creo que una de las características más importantes de María Magdalena y de estas mujeres es que fueron perseverantes en su vida. Tuvieron situaciones difíciles, terribles. Yo no quisiera ni pensar ponerme en los zapatos de estas mujeres, porque les pasó de todo. Pero de ellas podemos sacar estos valores, ¿no? La fortaleza, el coraje, la lealtad con el otro, pero también conmigo misma, con lo que yo quiero para mí en esta vida. ¿Qué propósito de vida tengo? Y también tener un objetivo, saber hacia dónde. Una vez que sé hacia dónde, digo, bueno, ya sé lo que quiero, pero ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, bueno, la vida es trabajo, nadie dijo que iba a ser fácil, pero si tenemos estos objetivos, nos tomamos un tiempo cada día de nuestra vida para reflexionar, un rato, media hora, 40 minutos, una hora, para conectarnos con nuestro ser interior. A ver, Jesús, ¿dónde rezaba? En el medio de la montaña. Él decía, ¿quieres orar al Padre? Ora en lo secreto de tu recámara. Ora en el medio de la naturaleza, allí donde uno puede entrar en conexión con Dios. ¿Estás en tu casa? ¿Quieres prender una vela? La vela representa la presencia de Dios en el hogar, simbólicamente. Y se dice que la luz de la llama vence la oscuridad exterior, vence los miedos. Cada uno vamos a encontrar una manera diferente de conectarnos con Dios y la divinidad, pero tratemos todos los días de poder tomarnos un espacio a solas o en silencio o con una música o una meditación, como digo, o prender una vela o un incienso, lo que a cada uno le funcione. Porque también estas prácticas y estos rituales vienen desde tiempos inmemoriales. De hecho, en el texto bíblico se habla del incienso, de la mirra, del nardo, los aromas que nos conectan. Entonces, bueno, podemos recrear un poco todo esto
para trabajar en pos de una vida más plena. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate qué bonita conclusión salió de todo esto tan valioso. El poder conectarnos con nosotros mismos, el poder darnos ese tiempo como regalo de vida para poder definir nuestro propósito, el poder conectarnos con la divinidad para pedir que dentro de cada uno de nosotros se encienda esa vela y podamos nosotros iluminar a quienes están en oscuridad. Ser el ejemplo vivo de la palabra de Jesús en nuestro tiempo, en nuestro entorno. Gracias, Marisa. Gracias por tu sabiduría. Gracias por compartirnos parte de tu luz. Gracias por tu tiempo, por tu disposición. En efecto, espero que no sea la única vez que nos veamos, sino que sea la primera de muchas. Verdaderamente hay tantas cosas lindas que aprender, que sacar a la luz y que llevarnos de tarea a casa para poder poner en práctica en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, y poder ser ese ejemplo tal cual, tal cual lo has mencionado, de todas estas mujeres que nos platicaste maravillosas, poder retomar lo bueno y ponerlo en práctica, siempre con el punto de poder servir, porque también el servicio creo que es importante, ¿no? Claro que sí, muy importante. Muy, muy importante estar al servicio cuando uno también tiene una misión y ellas estaban al servicio. Así Así. que, Mercedes, gracias de corazón por tu amor, tu generosidad, tu calidad humana, por esta conversación que, bueno, a mí me apasiona. Todos estos temas son de los que vivo y los que me dan fuerza y me dan alegría. Así que gracias y bueno, espero que volvamos a tener otro encuentro y que podamos seguir profundizando porque, bueno, hay mucho más, ¿no? Claro. Mucha más tela por cortar en este tema y bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Marisa. Gracias a ti, que Dios te siga bendiciendo, te siga dando tanta sabiduría, tanta fuerza y que sigas manteniendo esa sonrisa tan hermosa que nos transmites y que nos haces vibrar en esta misma sintonía. Gracias por estar aquí, Marisa. Gracias. Gracias, Y, corazón. y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias también por su tiempo. Estoy segura que también disfrutaron muchísimo este video, esta plática tan deliciosa con Marisa. Se llenaron de luz, de sabiduría y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Recuerden que este es su espacio. Gracias por su compañía y enhorabuena. Yo soy Mercedes López y les deseo que tengan un día espectacular.